Vamos a conversar con el doctor Carlos Tomada, creo que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor? Le habla Roberto Chuchuy, periodista de Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Para mí también, doctor, usted debe estar también preocupado por esta situación del sistema laboral, la persecución a los trabajadores, los cierres de las empresas, la caída del consumo. ¿Cómo es su Sí, mirada? por supuesto. Bueno, claramente puede sumar a esa lista la falta de envío de recursos a las provincias, ¿no? Que me parece que ha sido uno de los hechos más determinantes de estos últimos 100 días para justificar el ajuste y un supuesto y una supuesta solución al déficit fiscal, claro, sin pagar, bajando las jubilaciones, sin pagar salarios a los empleados públicos y no mandando la plata que corresponde a las provincias, cualquiera sí tiene superávit fiscal. Lo que pasa es que en el medio quedan las víctimas de siempre, ¿no? Las que siempre pierden y ganan las que siempre ganan. Así que, por supuesto que veo esto con mucha preocupación y también con mucha responsabilidad. Y bueno, creo que frente a este gobierno lo que hay que hacer es analizar las razones por las que esto ha ocurrido y los errores que podamos haber cometido, pero al mismo tiempo creo que debemos encarar una oposición frontal, consecuente, digamos. No es en el lugar de la oposición, que es el lugar que nos ha dado el voto popular, preocuparnos por la gobernabilidad. La gobernabilidad se tiene que preocupar quienes hoy tienen la responsabilidad de determinar las políticas públicas. Y lo que estamos viendo es que han provocado la devaluación más grande que ha provocado un gobierno, han suprimido la administración de precios, con lo cual ha habido una disparada inflacionaria que ha agravado la inflación que ya traíamos y una liberación abrupta de las importaciones que junto con los tarifazos hacen una tijera mortal sobre la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que no puede, los precios suben y no pueden competir porque los productos extranjeros le bajan el precio, ¿no? Así es. Así Doctor, que en el sí, DNU, sí, en el DNU estaba también, llevaba ahí la reforma laboral y se arma una gran sí. polémica porque es una cláusula constitucional. La maniobra es si pasa, pasa y si no también. La maniobra es, a ver, sí, de alguna manera usted la sintetizó bien porque hay una segunda etapa. Si de esto lo hubiéramos conversado hace 10 días, porque todo esto tiene un vértigo bastante impresionante, yo le hubiera dicho, no, bueno, con derrotar el DNU alcanza, pero que yo espero que ocurra, por supuesto, ¿no? Espero que los diputados acompañen al Senado y no permitan que pase este DNU, que es un golpe muy fuerte para la democracia, ¿no? Es un DNU que junto con la ley ómnibus parece una reforma constitucional y se mete con una diversidad de temas de una manera anticonstitucional, ¿no? Y en el caso particular de la reforma laboral, hay un capítulo que casualmente es el más largo, donde introducen una serie de modificaciones que atacan directamente a los trabajadores, a los salarios de los trabajadores y a sus organizaciones. Y le digo que el escenario hace 15 días hubiera sido distinto, porque ahora, como están decididos a avanzar a lo que dé lugar, si no pasa, como ya ven que el DNU probablemente después del rechazo del Senado queda también rechazado en diputados, están planteando la posibilidad de mandar proyectos de ley
con capítulos enteros, y en ese caso imagino yo que un capítulo, según una ley, un proyecto de ley, seguramente será esta reforma laboral, peligrosa, por supuesto, deshilachada, hecha solamente para beneficiar a los estudios jurídicos de los abogados, de los empresarios, y que no resuelve ninguno de los problemas que tiene el mundo del trabajo en la Argentina, porque los problemas que tiene la Argentina no tienen que ver con aumentar el periodo de prueba, no tienen que ver con convertir a los trabajadores en trabajadores sin derechos, como hacen en varios artículos. Me parece que lo que debería hacerse es preocuparse a ver cómo se genera mayor empleo formal y cómo se mejoran los salarios, ¿no? Que están quedando tremendamente atrasados. Estamos con precios nuevos y salarios reviejos. Y esto en algún momento va a tener que encontrar alguna respuesta, que seguramente no es la reforma laboral. Bien, doctor, acá quiere formular una pregunta a mi socio de mesa. Sí, ¿Cómo ¿cómo no? le va, doctor Tomada? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Pero un placer que un salteño lo saluda a la distancia. Decía, Milei puede ser improvisado, pero gracias a Dios tenemos la balanza que puede ser el Congreso de la Nación. Y después está el recurso de la justicia. Yo no creo, por más votos que haya sacado ningún presidente, va a poder atropellar lo que establece nuestra Constitución, que a veces parecería que hay intentos, según usted lo ha afirmado, parecería que hay intentos de querer gobernar al margen de la ley. A ver, yo le digo algo. También hace 10 días le hubiera afirmado junto con usted ese principio. Pero cuando veo que Milei está queriendo repetir lo que hizo en un momento Macri, que es poner miembros en la Corte sin necesidad del voto del Senado, me preocupa, porque claramente, incluso los nombres que están circulando, son 2 jueces para la Corte que son claramente a favor de los contenidos del DNU, de la ley de ómnibus, es decir, que serían colocados para, junto con algunos que ya hay de la misma ideología, aprobar a lo que dé lugar cualquiera de las reformas. Yo todavía creo en los organismos judiciales, sobre todo en la justicia laboral, que tiene hombres y mujeres que han demostrado ser capaces de defender los principios, sobre todo el principio protectorio, ¿no? Que es el eje del derecho laboral, y que de alguna manera en la reforma se lo traga, ¿no? Porque plantear que disminuir la responsabilidad empresaria en el caso de las subcontrataciones, decir que va a haber microempresas con trabajadores sin derechos, bajar las indemnizaciones, bueno, en fin, todo ese contenido que sabemos que tiene esta reforma, tiene un solo resultado, ¿no? Que es que la casta, la famosa casta con la que Milei iba a pelear, son los trabajadores y los jubilados. Y no fue eso el voto de la gente. La gente en su buena fe creyó que el voto a Milei era un voto contra ciertos sectores de la política, ciertos sectores del poder económico, y sin embargo vemos exactamente lo contrario. Los sectores más vulnerables, los más débiles, son los que están pagando el precio, como siempre, del ajuste. Y atrás de Milei
porque esto también hay que tenerlo claro. Milei digamos, no me alcanza con el análisis de la personalidad de Milei. Hay que entender los intereses que están atrás de Milei y que hoy por hoy, y está en los diarios de hoy, ¿no? Ayer ha habido una ratificación del apoyo de los sectores más concentrados de la economía y de las finanzas a Milei, y los funcionarios que van apareciendo son funcionarios puestos del riñón de las empresas más poderosas del país. Entonces, esto es lo que también en el análisis debe entrar, y debemos prepararnos para resistir, para confrontar y para defender los intereses. Paradójicamente, doctor, las empresas que hoy apoyan a Milei son similares o iguales o parecidas a las que acompañaron el golpe militar del 76. Hay de estos personajes, hay muchos que son lo mismo. Y La Nación también fue lo mismo. El Clarín no tanto, pero también acompañó esta situación así que, digamos, la paradoja del 76 se da en el mundo empresarial casi las mismas similitudes. No tenga ninguna duda, coincido con usted. Por eso este 24 de marzo es tan importante, porque yo creo que por supuesto tiene el contenido que siempre ha tenido de ratificación y defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia, pero me parece que en esta oportunidad también hay que señalar que Milei comparte el proyecto económico y el sesgo autoritario y totalitario de lo que fue la dictadura cívico-militar. Es cierto que ha sido votado en democracia y ha obtenido un buen resultado, pero nosotros no podemos perder de vista, tenemos la responsabilidad de ratificar este 24 de marzo, y por eso espero y creo que la movilización sea tan grande como pensamos, y como todos contribuiremos con nuestro granito de arena para que sí sea, pero que exprese claramente el rechazo a por un lado, al negacionismo, que es lógico, entre comillas, ¿no? Porque ellos, como no pueden negar los hechos, como no pueden, es tan brutal lo que hicieron y tan visible ha terminado siendo ese terrorismo de Estado, entonces ahora o niegan todo como si no hubiera un agujero negro en la historia, o se ponen a discutir la cantidad, que no es la cuestión, la cantidad, si son 30.000 o no son 30.000. Son 30.000 porque 30.001 es lo mismo. Entonces, esto es lo que nosotros no tenemos que permitir. Tenemos que darle un profundo sentido de rechazo a las políticas del pasado, pero también a las políticas del presente en esta movilización del 24. Sobre ese tema, doctor, nadie se anima a discutir si fueron 6 millones los judíos perseguidos. Nadie se anima a discutir si los nazis mataron 15 millones cuando invadió Rusia. Nadie se anima a discutir las matanzas en el norte de África, en Vietcong, en Corea, que hicieron los americanos. Bueno, pero acá sí, esa oligarquía resiste y cuestiona los 30.000 muertos. Pero tiene que ver, ¿no?, su formación ideológica. Sí, por supuesto. Por supuesto, ellos han sido, muchos de ellos, como usted bien dijo antes, han sido cómplices. Hay funcionarios, incluso también forman parte de las mismas familias, y eso no es que uno le endilgue a los hijos la responsabilidad de los padres, sino que los hijos han sostenido los mismos valores, la misma defensa de las atrocidades cometidas, se han hecho los distraídos, permanentemente han boicoteado desde los lugares de poder que han ocupado lo que finalmente fue imponer políticas de memoria, verdad y justicia. Y entonces
la pelea está clara. Hoy no se puede estar en cualquier lado. Hoy se está con la vida o se está con la muerte, con los atropellos, con el ataque que sufrió esa militante de Hijos. ¿Se está de ese lado o se está del lado de la vida? Y en ese sentido nosotros no nos equivocamos. Doctor Tomada, de vuelta a Norberto Guerra. Yo quiero comentarle una cosa para que usted sepa lo que pasa en Salta. A mí me avergüenza, rescato su don de buena persona que dijo que algo habremos hecho mal, indudablemente. Pero yo debo decirle de que cómo podemos nosotros negar que pretenda el presidente tener facultades extraordinarias si casi todas las provincias lo tienen. En nuestra provincia, Salta, debe hacer 25 años que se vive renovando la ley de facultades extraordinarias para el gobernador. Este gobernador fue intendente de la capital salteña. Cuando fue intendente, la DGI le hace un allanamiento de sorpresa a la Secretaría de Hacienda del hoy gobernador y descubre que hubo, en una investigación que no llevó más de 2 meses, hubo un desfalco de 486 millones de pesos cuando el dólar valía 3 pesos. Hoy el dólar está a 1.000. ¿Usted cree que la justicia provincial investigó algo? No, la justicia federal, en lo que hace a la evasión impositiva que había percibido el empresario favorecido con facturas truchas, con obras nunca licitadas y jamás ejecutadas, desapareció ese monto de plata que yo le dije. La justicia, y esa es una de mis banderas, debería investigar. Pero ¿qué pasa? El gobernador, cuando asumió, este gobernador Gustavo Sáenz, eran 5 los miembros de la Corte, lo llevó a 9. Entre esos 4 nuevos ha nombrado ministra de la Corte a una hermana que no la conozco, debe ser buena abogada, buena persona, pero era casualmente hermana del secretario de Hacienda que había pagado esa cifra desde el municipio, indebida. Entonces usted se imagina, doctor, que jamás se va a investigar eso. Por eso hay que predicar con el ejemplo. Y yo, repito, eso sin lugar a dudas. Rescato su don de buena persona, que como justicialista, yo me declaro justicialista, siempre lo fui, y creo que ahí pensamos casi lo mismo. Pero, insisto, si no predicamos con el buen ejemplo, todos nos van a atropellar. Yo coincido absolutamente con usted también en este último tema. Creo que en el proyecto de país que tenemos que construir y reconstruir, porque lo que va a quedar va a ser tierra arrasada, entre otros valores centrales, yo creo que, como corresponde a un partido popular, a una idea de nación, la corrupción debe ser uno de nuestros enemigos fundamentales. Y eso es posible, eso se puede hacer. Lo que pasa que en la concentración del poder económico, que determina también la conformación de la justicia, hace que delitos como el de evasión, que para mí es uno de los delitos peores que existen en la Argentina, porque son los que explican el atraso relativo de nuestro país, son los que explican la falta de inversión, son los que explican que haya los salarios que hay, no es castigado. No es castigado la evasión y la ilusión, hasta le diría que en algunos ámbitos es festejada como una viveza, como algo que merezca ser celebrado. Y bueno, tenemos un diputado economista que ha proclamado que no se deben pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Imagínese qué podemos esperar con semejantes ejemplos sobre el resto de la ciudadanía, ¿no? Doctor, la última para mí. Ayer se reunió en plenario el Partido Justicialista. Hay 2 hechos muy destacables, ¿no? No participó Sergio Massa, que tenía un congreso a la misma hora, pero tampoco estuvo Cristina.
Y esta convocatoria, ¿cómo lo ve usted de perspectiva las elecciones parciales dentro de un año y medio? Mire, yo creo que fue la primera reunión. Era razonable que apareciera diferencias, porque las tenemos, y tenemos, lo que pasa es que tenemos que aprender a trabajar asumiendo esas diferencias, porque las diferencias van a existir. El peronismo es un movimiento amplio que siempre ha tenido expresiones diversas, y lo importante es que podamos estar juntos. Pero cuidado, juntos no quiere decir amontonados. Juntos no quiere decir con cualquiera. Yo pienso siempre, y lo he pensado, como Perón lo demostró, que el mejor peronismo es el peronismo frentista, el peronismo que abre los brazos y convoca a todas las fuerzas nacionales y populares, como hizo Néstor, y yo creo que eso tenemos que hacerlo. Tenemos que reconstruir un peronismo a través de elecciones. Animémonos, ¿cómo no vamos a hacer elecciones para procesar nuestras diferencias? Y convoquemos luego a todo el movimiento nacional y popular, que es la única manera que vamos a poder confrontar con este gobierno que, repito, es débil en su conformación política, es ineficiente en su gestión de la administración, pero tiene el enorme respaldo y permanente respaldo del poder económico. ¿Por qué? Porque nunca han estado tan cerca de poder liquidar al peronismo, al sindicalismo, al kirchnerismo en su caso, y entonces nosotros tenemos que organizarnos, unirnos, convocar y movilizarnos. Creo que esa es la forma de resistencia, y no solamente de resistencia, pero también de construcción, porque nosotros tenemos que construir un nuevo proyecto de país. Hace tiempo que hemos perdido ese rumbo, y yo creo que va a ser indispensable para que la gente vuelva a creer en nosotros. Gracias, doctor Carlos Tomada. Ha sido muy interesante su conversación para el peronismo de Salta, que está esperando estas palabras para fortalecer su espíritu de lucha, de combatir electoralmente y políticamente. Le mando un abrazo, doctor. Ha sido un gusto, le mando un abrazo a todos y gracias por este llamado que valoro muchísimo. Bien.